¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el compromiso entre el Club Deportivo El Nacional y Sociedad Deportiva Aucas. Así que vamos a ello. El Nacional el día de hoy formaría con David Cabezas en la portería, Brian Rivera, Anthony Bedoya, Franklin Carabalí, Adrián Cela, Charles Vélez, Edison Caicedo, Chalá, Pazmiño, Yorcaeb Reasco y Jonathan Borja. Mientras que el equipo de Aucas formaría con Piedra en el arco, Ciccioli, Patiño, Ontaneda, Segura, Mina, Espina, Angelo Mina, Jaramillo, Zambrano y Montenegro. El partido de disputarse entre Sociedad Deportiva Aucas y Club Deportivo El Nacional este día lunes 14 de julio a las 19 horas en la ciudad de Ambato en el Estadio Bellavista, partido por la fecha número 20 de la Liga Ecuabet. En los primeros 45 minutos, lo más importante, llegó una tarjeta amarilla en el minuto 38 para el jugador Jonathan Borja del Nacional al momento de agarrar al número 23 al tratar de cortar una posible arremetida en ofensiva en la propia cancha del equipo de Aucas, siendo lo más relevante en el primer tiempo. Para el segundo tiempo, en el minuto 66 se veía una sustitución en la que Guizamano ingresaba al terreno de juego y dejaba la cancha el jugador Pazmiño. Minuto 71 del compromiso, una doble variante, Branda y Cifuente, y dejaban el terreno de juego los jugadores Yorcaeb Reasco y Adrián Cela. 78, otra doble variante, Jonathan Borja y el jugador Chalá dejaban la cancha para que Brian Hernández y Frickson Borja ingresaran al terreno de juego. En el 79, tarjeta amarilla para el jugador Caicedo. 10 minutos después, otra tarjeta amarilla para el jugador Billington Branda. En el 91 llegaba el gol de la victoria de Sociedad Deportiva Aucas. Un gol desde la derecha, un pase hacia el medio, un control por parte del delantero de Aucas luego de una floja marca del jugador Carabalí. Controlaba, recibía, se acomodaba y vencía fácilmente al portero David Cabezas, siendo así el único gol del compromiso el día de hoy. Finalmente, en el 96 veía la tarjeta roja el jugador de Aucas, del jugador Carcelén. Por doble tarjeta amarilla se va expulsado, dejando con 10 elementos para los últimos segundos del compromiso entre Aucas y el Nacional, concluyendo así el partido el día de hoy por la fecha número 20. Derrota 0-1, 1-0 de Sociedad Deportiva Aucas frente al Club Deportivo El Nacional. Un partido bastante complicado por lo que venía siendo el desgaste que tuvieron el día viernes los jugadores por Copa Ecuador. Además de que el director técnico repitió el mismo 11 inicial frente al equipo esmeraldeño. El día de hoy un partido un poco controlado en el primer tiempo, en la que los primeros minutos el Nacional parecía que iba a ir en búsqueda del gol, en búsqueda de la victoria. Parecía que se iba a controlar el compromiso, pero poco a poco Aucas también fue nivelando el compromiso, las situaciones las iba cediendo el equipo local y poco a poco en el primer tiempo fue una arremetida en la que David Cabezas y la mala puntería de los delanteros del equipo local no se vio reflejado en el marcador durante los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo los cambios le sirvieron muchísimo más a Sociedad Deportiva Aucas y en el Nacional hicieron todo lo contrario, sacando a los jugadores que hacen algo en este equipo, sacando los únicos en ofensiva que hacen algo bien. Terminó fallando la línea defensiva en los últimos minutos y de esta forma llegaba el gol de la victoria de Sociedad Deportiva Aucas. En un partido que David Cabezas tuvo un buen desempeño, detuvo varias ocasiones en las que tuvo flojos remates los delanteros de Aucas, otros en los que fueron completamente malos sus respectivos disparos, así que David Cabezas tuvo un gran desempeño el día de hoy. Ya no pudo hacer nada más frente al gol de Aucas, ya hizo suficiente hasta ese momento y no pudo detener esa única arremetida final. Luego en la línea defensiva con Carabalí, Bedoya, Rivera, que tuvieron un desempeño bastante decente hasta el gol. Bedoya siendo lo más claro y lo mejor en la línea defensiva. Rivera también había hecho un gran partido, luego el desgaste se notó muy evidente y en los últimos minutos ya no daban más. Y Carabalí pues tuvo mucho más que ver en el gol, sobre todo por esa floja marca que no se quedó ahí sin poder ir hacia la marca en ese momento. También Bedoya y Rivera ya no habían llegado y terminó llegando ese gol del equipo de Aucas. Por parte de los carrileros con Cela y Chalá, Cela tampoco es que haya tenido un gran partido, sobre todo en ofensiva, y Chalá prácticamente siendo lo más flojo en ese aspecto en el cuadro del Nacional el día de hoy. Más adelante con Vélez y Caicedo tuvieron un buen control, un buen partido,
defendiendo, inclusive atacando en ciertos momentos Vélez, que a veces le falta ese último impacto en el balón, pero bueno. Más adelante también con Reasco, Borja y Pazmiño, siendo Borja lo más flojo el día de hoy, que se nota que está regresando poco a poco, y a pesar de eso el cansancio del día viernes también se vio reflejado, un partido bastante flojo de Borja, junto con Chalá y Carabalí creo que fueron lo más flojo el día de hoy. Pazmiño y Reasco, que también no tuvieron su mejor partido, se notaba el cansancio, tuvieron una que otra oportunidad que no supieron aprovecharla y en el momento en que se acercaban al área no podían definir de manera correcta. Luego con los cambios que no sirvieron para nada, ninguna de las variantes fue influyente, tal vez Hernández un poco en el final, que entró 10 minutos en los que ya todo estaba prácticamente sentenciado a tratar de defenderse porque sus jugadores no aportan en nada en lo que puede hacerlo Borja, puede hacerlo Pazmiño o inclusive Reasco. Frickson Borja, que no termina de convencer, poco a poco se va acabando la paciencia con este jugador que también parece que no termina de explotar. Branda más de lo mismo, Jones y Fuente y Jaguar Guizamano, que ingresaron un poco más antes, no sirvieron de nada, no aportaron ese peso ofensivo que iban a hacer, que les cuesta inclusive controlar la pelota, pero bueno. En la parte de las estadísticas, poco a poco el Nacional fue perdiendo la posesión del balón, el Aucas fue controlando, sobre todo en los minutos finales en los que ya el director técnico tuvo la culpa de realizar estos cambios y se notó claramente que le regalaba el partido, se conformaba con el empate y ahí está la culpa del director técnico del pésimo planteamiento y de haber colocado los mismos nombres que jugaron el día viernes. Una supremacía por parte de los remates, evidentemente con mayor porcentaje de remates al arco en los que David Cabezas tuvo que intervenir más, los remates del Nacional que no tenían buena puntería, gran potencia para que el arquero Piedra pueda detener sin mayor inconveniente. Y se nota evidentemente que los cambios le vinieron muy bien. El jugador Carcelén, que hace jugar bastante bien al equipo de Aucas a pesar de que se fue expulsado, hizo lo suyo, marcó el partido, hizo que las cosas cambiaran en Aucas. Y en estos minutos Aucas se vio completamente superior frente al Nacional y terminó llegando ese gol en una desatención en la línea defensiva y en un gran momento del equipo de Aucas. En un partido que pues el mejor del Nacional podría haber sido Anthony Bedoya. Creo que él en conjunto con David Cabeza fueron lo mejor el día de hoy. Así que más que todo me decantaría por el central Anthony Bedoya. Y en el peor jugador yo creo que estaría entre Chalá y Jonathan Borja, que fueron lo peor en ese aspecto. A pesar de las variantes, todas las variantes creo que no aportaron en nada. Pero que no se puede definir por eso, por el poco tiempo que estuvieron. Así que yo creo que me iría el día de hoy por el jugador Chalá. El día de hoy como el peor jugador en el Nacional. A pesar de que no hizo un partido tan malo como otros encuentros, ciertos jugadores suelen tener un peor partido, pero dentro de todo lo malo, pues creo que sería él el día de hoy. Y luego en estadísticas generales, creo que el Nacional en el aspecto defensivo lo hizo bastante bien. El único error ya en los minutos finales, con Carabalí siendo el principal involucrado, el principal jugador que sale en la foto del gol de Aucas, pues es él. Así que nada más que mencionar. En la ofensiva creo que faltó mucho, sin ganas y más que todo sin el descanso necesario que tuvieron supuestamente estos pocos días para jugar contra Aucas. Así que en la ofensiva nada que mencionar, nada que destacar el día de hoy, una actitud bastante floja, sobre todo por parte del entrenador que realizó los cambios y esos jugadores que no entraron con ganas, no entraron con esa hambre de querer marcar la diferencia en esos pocos minutos que se les da la oportunidad a estos jugadores. Y luego en la táctica, evidentemente todo es culpa del director técnico, sacas a los jugadores a pesar de que estén cansados, son los únicos que hacen algo y que se ha notado durante todos estos meses, que son los pocos que tienen algo de fútbol en sus pies y terminamos sacándolos para tratar de conformarnos con el empate y tenemos ahí el resultado, una victoria favorable al equipo del Aucas. Con respecto al equipo de Aucas, creo que defensivamente tampoco es que lo hayan hecho tan bien, le ganaban fácilmente en el aspecto ofensivo, en el aspecto aéreo, el equipo del Nacional. Luego defensivamente y ofensivamente creo que les faltó al menos en los primeros 45 minutos, luego con las variantes ya se vio y por eso creo que le doy el aspecto táctico, que lo hizo bien el equipo de Aucas, supo hacer las variantes y ahí al resultado de la victoria del equipo local. Y bueno, eso sería todo con respecto a este partido, un partido que estaba para empatar porque el Nacional no había demostrado nada, no había planteado un buen partido el día de hoy. El entrenador debió haber hecho variantes necesarias,
poner, aunque sea 30 minutos a Pazmiño, 30 minutos a Reasco, 30 minutos a Borja por el desgaste que tuvieron el día viernes, y haber hecho otro esquema, inclusive si no iba a cambiar con los nombres. Pero bueno, nada que hacer, esperemos que este director técnico pues no siga, porque tampoco tiene mucha idea de los cambios que hace. No me terminó de convencer en los partidos que ha jugado, más que todo individualidades y buen desempeño de cada uno de los jugadores en la parte ofensiva del Nacional han sido lo que han ayudado a salvarle estos partidos a este director técnico. Pero nada más, esperemos que las cosas cambien, y si no pues seguirá haciendo lo mismo el Nacional, peleando por no caer en el cuadrangular del descenso, y un año que parece que no vamos a pelear nada más, sobre todo en Liga Pro. En la Copa Ecuador puede ser otro asunto, que puede tener un buen partido, una buena tarde y tratar de llegar lo más lejos posible. Y bueno, eso sería todo con respecto a este video, gente. Cuídense mucho, nos veremos en el próximo video y adiós.